quiero presentar a Gustavo Esteva, quien compartirá con nosotros la siguiente conferencia. Iniciaría diciendo que él no es un activista social, porque no activa nada. Es un luchador social, intelectual público, desprofesionalizado. Son datos, digamos, de currículum. Trabaja en forma independiente en organizaciones y redes locales, nacionales e internacionales. Fue asesor de los zapatistas en su diálogo con el gobierno y participó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Es columnista de La Jornada y ha contribuido a crear el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, la Universidad de la Tierra en Oaxaca y la Red Intercultural de Acción Autónoma. Ahora, algo que diría yo que tendría que ver más con su currículum oculto, aquí que estamos en un simposio de educación, me entenderán. Diría yo que Gustavo es una persona, un terco creyente en las comunidades y en las personas haciendo comunidad. Tiene un espíritu profundamente creativo en momentos donde ello ya no puede ser un lujo, pero esa creatividad está fundada en una solidez y agudeza crítica. Es alguien que con pensamiento propio sabe ver errores, grietas, pero también bondades y posibilidades de comunidades, pueblos y fenómenos. Es un convencido de las raíces fecundas, de los núcleos duros pero flexibles que orientan y dan sentido a los pueblos. Ha logrado amasar compromisos y pasiones, dolores que nos dan rabia con indignaciones que nos movilizan y dan esperanza. Y esto lo hace desde una ética y opción política sólidas y de una sola pieza. Pero sobre todo lo hace desde el movimiento. Gustavo es una persona que no deja de aprender, no deja de pensar y de sentir el mundo, no deja de aprender de aquellos que parecen no existir o no importar y que hoy tanto tienen que mostrarnos. Nos plantea que se les siga, no nos plantea que se les siga. Él sigue y sigue a otros y luego nos comparte esas aventuras. Es alguien que discute, dialoga, aprende, estudia con grupos y con pueblos, no sobre ellos. Con grupos y pueblos que buscan, que son inconformes, que apuestan por la onírica opción de tratar de estar juntos. No pone esperanzas en apologías o en utopías superficiales, sino en la potencia de la gente haciendo, y ya ahora haciendo comunidad, de la gente y su posibilidad y realidad creadora. Es una especie de mensajero que escucha y ayuda a aquello que dicen los zapatistas, que la palabra, y él aumentaría que la práctica vaya y venga. Entonces es un viajero que nos encuentra, nos hila, nos comunica rebeldías y locuras. Nos trae mucho de otros y seguramente algo de nosotros se llevará a otros rincones. Gustavo, gracias. Muchas gracias, Víctor. Me emociona mucho y me compromete tu presentación. Muchas gracias a todos los que hicieron posible que estuviera yo aquí. Quisiera decir de entrada, es una medida de protección, que Silvia es insustituible. No estoy sustituyendo a Silvia, seguiremos esperándola para oírla el viernes, que es una experiencia inolvidable escuchar a Silvia. La seguimos esperando y esperamos que esté mejor en las siguientes horas y los siguientes días. Quisiera también revelar un secreto. No me siento indiscreto porque es un secreto a voces que está circulando ya hace muchos días por aquí. Este simposio se ha diseñado de una manera especial para que contenga una buena colección de bombas de tiempo. Parece que los organizadores tienen un buen diseño para impedir que estallen aquí entre nosotros en este salón y que tengamos que acudir a esas medidas de pánico. Parece que tendremos que llevárnoslas en las mochilas, en los portafolios, y que se trata de que vayan estallando en los próximos días, meses o años. Y esta colección de bombas está contenida desde el título del simposio. Si nos ponemos a pensar bien un ratito qué cosa es lo que significa. Y empecemos con la segunda parte, esto de vivir bien. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde encaja esta idea de vivir bien? ¿Cómo ha salido?
Y podemos encontrar rápidamente que es la expresión de una lucha social y política muy importante. Yo diría que está en el planeta entero, muy claramente en América Latina, muy claramente en nuestro país, y que es una lucha contra el desarrollo. Soy uno de los 2.000 millones de personas que fuimos subdesarrollados el 20 de enero de 1949. Cuando el presidente Truman tomó posesión, acuñó políticamente esta palabra. Muy pocas veces una palabra fue aceptada universalmente el mismo día de su acuñación política, pero pasó con esta y quedó la idea del subdesarrollo. Quiero subrayar de entrada para nuestra reflexión, esto es lo que nos puede conducir a la reflexión sobre el buen vivir, que no éramos subdesarrollados y que inclusive en ese momento estábamos muy claramente interesados en emprender una lucha firme, clara, para encontrar nuestro propio camino después de muchos siglos de dominación y colonización. Gandhi en la India estaba diciendo: la civilización occidental es una enfermedad curable. No queremos convertir a India en un Estado-nación moderno, no queremos nacionalizar la dominación británica. Queremos Hind Swaraj, que es algo sumamente distinto. Estamos soñando en una India descentralizada, basada en estas aldeas autónomas, independientes, y que construyan su propio camino para vivir bien. En México, Cárdenas estaba defendiendo su proyecto diciendo: soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales. Viendo los efectos de la última gran crisis del mundo capitalista, pensamos que podemos tener un México electrificado, con sanidad, donde las máquinas sean utilizadas para aliviar al hombre de trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Queremos tomar nuestro propio camino. Y entonces llegó el desarrollo. Ser subdesarrollado es una experiencia, sobre todo cuando se pasa a esa situación de pronto, es una situación humillante e indigna. Cuando uno se acepta como subdesarrollado, quiere decir que ya no puede uno confiar en sus propias narices, porque hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a guiar a uno hasta el desarrollo. Lo que es peor, ya no puede uno soñar sus propios sueños porque ya están soñados. Se trata de ser como ellos, los sueños que ellos realizaron, de eso se trata, en eso consiste el desarrollo, llegar a ser como ellos e inclusive soñar los sueños de ellos, no los sueños propios. Pero tenemos que darnos cuenta, y este es parte del truco, que esto del subdesarrollo, que está asociado al desarrollo, viene con fascinación. Creo que es útil recordar el momento. Los años 40 eran los años en que el cine era el entretenimiento del día y que todos los fines de semana íbamos a ver la última película, y la última película todas llegaban de Hollywood, y todas las películas de Hollywood presentaban el modo de vida norteamericano, el modo de la clase media norteamericana, como lo más cercano al paraíso. Y llega este señor Truman y nos dice: ven, todo eso pues puede ser suyo. Nosotros vamos a compartir con ustedes todos nuestros avances científicos y tecnológicos, y ustedes van a poder vivir exactamente igual que nosotros. Quiero subrayar que no solo se atrapó la idea, la fantasía de nuestros líderes, sino la de toda la gente, que todos quisimos desarrollo para nosotros, para nuestras familias, para nuestros países. Estábamos realmente fascinados con esto que ahora de pronto, muchos años después, vemos como una propuesta atroz, que haya una definición universal de la buena vida. Esto era el desarrollo, esto es lo que nos vendió Truman. Aquí hay una definición de qué cosa es vivir bien, la forma en que vive la clase media norteamericana es el ideal supremo, y todos podemos avanzar en esa dirección. Esta definición universal fue la que adoptamos y que se volvió realmente universal, y que estaban incluso los enemigos, los más feroces anti-yanquis, incluso Stalin, todos ellos. Stalin estaba estudiando un libro norteamericano sobre las estrategias de desarrollo económico. De eso se trataba. Y el socialismo dejó de ser una lucha por la justicia para convertirse en una lucha por el desarrollo, ese ideal de vida. De eso se trataba.
Muy poco tiempo después, los propios norteamericanos se dieron cuenta que eso que estaban planteando no era exactamente viable. Y cuando el señor McNamara, que venía del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, llegó al Banco Mundial, trató rápidamente de cambiar la idea del desarrollo, de ser como ellos, para algo que fuera más modesto. Con un elemento importante, para entonces se sabía que el desarrollo creaba miseria. Entonces, porque se quería proteger la idea del desarrollo, que era otra variante de la forma capitalista de existencia, entonces pensó, bueno, vamos a concentrarlos por lo menos en las necesidades básicas. Y entonces tuvo un giro el desarrollo, decir, bueno, no es toda la sociedad, no son todos los aspectos, no son todas las formas de cómo vive la clase media norteamericana, pero por lo menos que todos los ciudadanos del planeta tengan satisfechas. Pues yo creo que respuestas no vamos a tener. Yo los oigo y tengo cada vez más dudas. Cada vez me cuesta más trabajo afirmar algo. Hago un paréntesis que tiene que ver con lo del licenciado en respeto a la naturaleza para presentar a Ana María Larrea. Viene de Ecuador y ella estuvo trabajando en poner a nivel constitucional los derechos de la naturaleza, ¿no? Ya hay una licenciatura por allá. Estoy queriendo pensar en algo concreto, pequeño, y lo único que se me ocurre desde el quehacer universitario es en imaginarme centros comunitarios que resguarden, que cultiven, que difundan y que interpreten la memoria del lugar. A lo mejor eso ayuda a hacer algo distinto, pero hasta ahí me da. No, por supuesto que no hay respuestas tampoco, más preguntas. Creo que lo que está clarísimo, digo, así como se ha dicho, nuestra tarea no es desmontar a las instituciones públicas, ¿verdad? Tampoco a las universidades. Es decir, creo que llevado al extremo, la tarea no es, digamos, desmontar a las instituciones, cualquiera que ella sea, ¿no? Porque finalmente lo que está clarísimo es que esta hidra capitalista es capaz de todo, ¿verdad? Es decir, las va a refuncionalizar, las va a revitalizar. Es decir, de eso no nos podemos salvar. Van a estar ahí. Lo que creo es que, digamos, respecto de este tipo de reflexiones, pensamientos creativos, alternativos, es despegarse de esa idea de que en las instituciones están las respuestas. Entonces, específicamente al interior de la universidad, digo, pues habrá cosas valiosas, cosas virtuosas incluso, y grandes vicios, ¿verdad? Que nosotros mismos, sobre todo los que estamos adentro de la universidad, pues vemos como grandes limitaciones, ¿verdad? Quisiera pensar que, digamos, la pregunta esta de desmontar a las instituciones, particularmente a las escuelas, pues efectivamente no es nuestro reto, porque incluso los que están fuera de ellas quisieran entrar de alguna manera, ¿sí? Aquellos que no tienen título quisieran tener un título, porque pues, aunque está probado que el título no sirve para mayor cosa, pero de alguna manera es parte
pues, la comprensión social de que pues, hay que tener un papel que me dé algo más de, no sé si de identidad o de valor social, no sé, es decir, pero hay algún razonamiento en la sociedad en general de que esto pues, sirve para algo. Y entonces, entre la crítica que hacemos los que estamos adentro y el deseo de los que quieren, que están afuera y quisieran estar adentro, pues me parece que es es un pensamiento perverso, ¿verdad? Es decir, de poner el acento en esta institucionalidad de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, si esa no es nuestra tarea, pues nuestra tarea está sin desecharla, ya estamos, creo que, entendiendo un poco más que es posible, sí, aprovechar algunas oportunidades, sí, que nos presenta este sistema perverso, pero nuestra tarea está afuera, está en las relaciones, está en esos entramados que ya se ha señalado, entramados de aprendizaje libres, y habrá que entrar en detalles al respecto, pero sí creo que conviene entonces digamos, despegarnos de esta idea de que al interior de las instituciones es que está la transformación radical que deberíamos de construir para desde ahí, digamos, empujar iniciativas, como decías Gustavo, que nos ayuden a construir un nuevo orden social. No es desde ahí. Y entonces, si no es desde ahí, sí, ¿cómo las aprovechamos para construir otras redes de relaciones, para construir otros aprendizajes? No tuve respuesta para la pregunta, pero a lo mejor a alguien se le ocurre algo más. Infortunadamente esto va a tener que llegar a su fin en algún momento. Entonces quizás antes de una última ronda de intervenciones quisiera hacer algunos comentarios de lo que hemos acumulado, sobre todo en esta última fase. Quisiera subrayar un elemento que se dijo expresamente, pero ha estado flotando en muchas de las intervenciones que ha habido ahora. Cuando Mariana habló de la dignidad. Yo recuperaría una anécdota en plena negociación de los acuerdos de San Andrés. Está muy tensa la negociación entre los representantes del gobierno y de pronto piden los representantes del gobierno una reunión especial. Y nos llaman y nos dicen, compañeros, lo que pasa es que hace ya varias semanas que ustedes, los asesores y los zapatistas, han estado hablando todo el tiempo de la cuestión de la dignidad. Y esto es algo que realmente no entendemos. Esa es la cuestión, ese es el problema. Es algo que las instituciones, los funcionarios, los políticos realmente no entienden y que creo que en esta mesa hemos puesto en el centro de todas las alternativas, de todas las consideraciones que estamos haciendo, que es un camino de la dignidad. ¿Cómo podemos afirmar la dignidad? Como en la construcción de un orden social es una afirmación de la dignidad, que es una dignidad que se pierde en la negociación con la SEP. Es que se pierde cuando estamos negociando un currículum, cuando estamos negociando un título, cuando estamos negociando una regla, se afecta nuestra dignidad porque tendemos a perder en esa negociación frente al monstruo. Entonces tenemos que encontrar, como acaba de decir Oscar, caminos, espacios, formas en que podemos afirmar nuestra dignidad, mantener esos espacios de dignidad, afirmar la dignidad de los pueblos. Creo que es una cosa fundamental. Hay otra observación que le da un sentido de urgencia a esto que estamos haciendo. Lo que se dijo en el semillero de Chiapas las semanas anteriores
lo que quedó muy claro en un amplísimo consenso de gentes que venían de todas partes y que tenían muy distintas posiciones es que la situación está realmente grave. Y que una de las implicaciones de esta situación tan grave es que tenemos que reconocer que que la mayor parte de nuestros jóvenes y jóvenes no tendrá ni empleo ni posibilidades de estudio. Más allá del problema de qué pasa con los estudiados o no estudiados, la mayor parte de nuestros jóvenes y jóvenes indígenas y no indígenas no va a tener ninguna de esas dos posibilidades. Y que entonces quedan, de hecho, en la práctica concreta de este país, dos opciones para ellos, la delincuencia y la organización. Y que tenemos que considerar muy seriamente qué significa esto de la organización. ¿Cómo podríamos, desde donde estamos, en la trinchera que tenemos, contribuir a la organización de los jóvenes y también de los adultos, el papel de los jóvenes en la organización para crear un camino digno y crear otras posibilidades para ellos y para la sociedad? Una cosa que está sin duda alguna flotando en nuestra discusión aquí, yo creo que con mucha razón, es ¿qué hacemos con las universidades? ¿Las cerramos? ¿No hay nada que hacer con ellas? ¿Es perder el tiempo? ¿No tienen ninguna posibilidad? ¿Están haciendo nada más daño? ¿O cómo podemos utilizarlas? ¿Cuál es el papel de la universidad que podría tener en esta perspectiva de transformar, de crear un nuevo orden social? Yo diría una cosa que a lo mejor va a quedar como reto. ¿Cómo creamos posibilidades de que la universidad no le produzca las tensiones que le produce a Isaura? Yo creo que hay un aspecto de la universidad que inevitablemente le producirá tensiones. Hay cosas del currículum que tiene que seguir, hay cosas que tiene que oír en algunas clases que le va a producir esa tensión. Y que puede ser una tensión creativa, una contradicción interesante. Pero ¿cómo podemos, dentro de la propia universidad, sabiendo que eso está ocurriendo, cómo podemos dar una oportunidad, espacios, condiciones, para que ella exprese estas tensiones de una manera creativa, afirmativa, que la consolide en su posición y que además no solo la consolide a ella, sino que sirva a las otras gentes? ¿Qué tipo de espacios, qué tipo de condiciones podemos crear en el seno de las universidades para que eso que comentó Isaura tenga un camino, tenga una salida provechosa? Y en ese mismo sentido quisiera decir algo que tiene que ver con lo que señaló Víctor. Efectivamente, en la universidad, por su prestigio, por su aura, de que es el aura de la racionalidad de la ciencia, si la propia universidad dice, sí, pero el racional es solamente un método entre otros, y podemos valorar y revalorar muy claramente métodos que no son irracionales, sino que usan la razón de otra manera, que no encajan en lo que llamamos el método racional. Que hay otras posibilidades de conocer, de saber, muy buenas, muy provechosas, que inclusive ese método racional y científico es muy bueno para ciertas cosas y es enteramente inútil para otros. Si en el contexto universitario esto se está afirmando y diciendo, esto está afirmando otras formas de saber, esto está afirmando a las isauras del sistema y fuera del sistema, está afirmando una posibilidad de conocer diferente. Hay una frase de Foucault que a mí me ha entusiasmado, que utilizo todo el tiempo, que creo que se aplica mucho para este caso. Dice Foucault que la yuxtaposición del saber erudito y el saber empírico genera el saber histórico de lucha. En el contexto de esta reflexión de Foucault, lo que llama el saber erudito es el saber formalizado, el saber que está en libros, típicamente el saber que se acumula en las universidades. Entonces esto implica no despreciar ese saber. Tenemos que despreciar, como se ha dicho aquí esta tarde, que se pretenda que ese es un saber hegemónico que se debe imponer sobre todos los demás y que excluye a todos los demás. Pero implica reconocer el valor del saber erudito y dice Foucault, yuxtaponerlo, no fusionarlo, no combinarlo. Es yuxtaponerlo, ponerlo junto al saber empírico, el saber de los pueblos, el saber de las comunidades. Porque cuando estas cosas se yuxtaponen, se forma en la gente, se forma en las comunidades, se forma en los pueblos, un saber de lucha que es el que estamos necesitando en este momento de una manera muy importante.
Se dijo también una cosa que es muy útil para nuestra reflexión, para esas tramas de aprendizaje, para esas posibilidades de espacios alternativos, de espacios más libres. El mercado está contra el multilingüismo porque no sirve, porque sí, hay que aprender inglés o chino mandarín porque se vende, pero no hay que aprender estas otras lenguas. Bueno, esto se puede aplicar a muchas de las demás cosas que aquí nos preocupan. Y entonces a lo mejor al estar aprendiendo libertad tenemos que aceptar que hay compañeros y compañeras que van por el título, que quieren el título por necesidades del mercado. Y tenemos que considerar otra cosa. Hay un aspecto de lo que acaba de decir Oscar que tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Hubo comunidades oaxaqueñas, después de esta decisión del Foro Estatal Indígena, la escuela es el enemigo de los pueblos. Algunas cerraron las escuelas, pero muchas otras dijeron, sabemos que la escuela nos destruye, sabemos que los niños salen de la escuela sin saber cosas útiles para vivir y además despreciándonos, pero vamos a seguir mandando a nuestros niños a la escuela, porque no queremos privarlos de ese pasaporte necesario en la sociedad moderna, de ese diploma indispensable. No quieren dejar de mandar los niños a la escuela, no quieren que sus niños queden desprovistos de ese papelito. Pero eso no quiere decir que el problema era cuando confiaban que en la escuela iban a aprender y aprender bien. Eso quiere decir que ya saben que allí no aprenden bien, que aprenden un saber destructivo y que entonces crearon condiciones en esas comunidades para compensar lo que pasaba en la escuela. Quiere decir que es el mismo sentido de Oscar, no es luchar para cerrar las escuelas, sería una lucha inútil, tonta, no tendría mayor sentido, no tendría eco en la mayor parte de la gente. Pero estar luchando para organizar los espacios que reconozcan los males, los problemas, las limitaciones de la escuela y de la universidad y que al mismo tiempo están creando una posibilidad distinta, complementaria, que compense, que complemente, que haga cosas distintas con la gente. Una de las cosas que aquí se nos queda como pregunta, que tendremos que seguir pensando es, parece que hay algo que sí convendría que todos supiéramos. Serían los saberes comunes. No queremos que se nos imponga la colección de saberes en su mayor parte innecesarios, estúpidos, mentirosos que nos han estado imponiendo. Pero estamos pensando que debemos tener algún saber común. La pregunta más importante ahí sería, ¿quién decide qué? ¿Cuál es el saber común y cómo se le va a imponer? ¿Desde qué instancia? ¿Desde qué mecanismo? ¿Desde qué forma? Más allá de reflexionar si el Estado sigue adelante o no, cualquiera que sea, ¿hay algo que quisiéramos tener todas y todos? ¿Qué? ¿Y ese qué? ¿Quién se lo impondría a la sociedad entera? Freire e Illich eran muy amigos, fueron amigos hasta que se murió Freire. Illich ayudó a sacar de la cárcel a Freire, Illich celebró mucho la pedagogía de Freire, pero los dos separaron sus caminos sin pelearse, siguieron siendo amigos. Cuando Freire siguió tratando de mejorar la educación y crear una pedagogía cada vez mejor, una pedagogía crítica, innovadora, etc., Illich concentró el resto de su vida en una pregunta específica. ¿Por qué una sociedad se plantea educar a todos sus miembros? ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Cómo podríamos imaginar una sociedad en que esto no se necesitara? Esta fue su preocupación, esta sigue siendo nuestra preocupación. ¿Cómo imaginamos una sociedad que necesite que se le imponga a todos algo, o una sociedad que puede existir en libertad sin necesidad de imponerle a nadie un paquete de conocimientos comunes? Queremos saber cosas de los otros. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando con eso? Eso es una pregunta en que hemos ya acortado algunos términos y en lo que tenemos que seguir pensando. Y quizás sí tenemos que pensar que algunas de las categorías más importantes que se han mencionado aquí no van a encajar jamás en los currículos universitarios, pero eso no quiere decir que sean expulsadas de la universidad. Sí es difícil que en el currículum que acepte la SEP se encuentre claramente inscrito lo de la dignidad y el carácter sagrado del agua.
no les suena. Cuando se menciona con ellos lo del el agua es sagrada, compañero, actualízate, eso está muy bien, pero eso es de ayer, hoy ya eso no cuenta, no pela, tienes que saber que el mercado no puede aceptar esas categorías. Sí, no podemos pensar en currícula aceptable para la SEP, que incluya la dignidad y lo sagrado como elementos importantes, pero ¿cómo seguimos trabajando en esas áreas sin meternos a un pleito inútil sobre el currículo? Cómo los espacios universitarios y los no universitarios dan cabida a estas cosas que parece que nos interesan muchísimo. Entonces sí parece que ya tenemos que pensar en una ronda final de intervenciones, que es hablar ahora o callar para siempre. Obviamente la esperanza es que no sea callar para siempre, que esta haya sido la primera de una serie de reuniones de reflexión que podamos tener sobre estos asuntos. Pero sí es un buen momento para decir las cosas muy importantes. Me asusté con eso de callar para siempre. No sé si voy a cerrar, pero dos cositas. Una, que en esto que creo que sí podemos incluir todavía en los currículums universitarios, es el asunto de lo relacional, ¿no? De las relaciones, como decía Óscar, después salimos y existen relaciones. Y nuestros programas están planeados por competencias, ¿no? Porque así lo tenemos que hacer. Pues tenemos que aprender a usar, a poner en práctica, pero pues generalmente queda fuera el cómo nos relacionamos, cómo pensamos y sentimos las relaciones. Y creo que eso, pues, habría que darle más cabida. Y voy a hacer un juego de palabras sarcásticas, pero con esto de las opciones que salieron de la hidra del seminario, creo que en México parece que solo nos queda la delincuencia, porque la delincuencia se organiza también, tiene una organización muy fuerte, o la delincuencia organizada, o la organización que el Estado criminaliza y considera delincuencia. Entonces, está medio triste eso, pero bueno. Gracias por provocar el diálogo. En realidad no tengo una reflexión, pero quiero poner pues en la mesa una experiencia muy reciente, ¿verdad?, de una comunidad. No voy a decir cuál, pues, para no ponerlos en entredicho, ni mucho menos. Una comunidad indígena invadida por el narco, pero así abierta, explícitamente, que pide una escuela, un bachillerato. Tienen incluso autoridades, policía comunitaria, ¿sí? Pero está invadida por el narco y piden una escuela. Entonces, pues sí, un poco esta reflexión sobre la capacidad de organización que tiene la comunidad, increíble, incuestionable. Es decir, conviven con el narco, son parte de las actividades, pues, cotidianas de este tipo de operaciones, saben negociar correctamente con quien tienen que negociar. Y sin embargo, digamos, imaginan que la escuela es una alternativa. ¿Sí? Lo que alcanzamos a entender es que están viendo, digamos, que esta circunstancia es una circunstancia de corto plazo y que tienen que pensar en el futuro y pensar en la escuela. Entonces, yo digo, pues es un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo, pues, la vida cotidiana de comunidades como esta, y la inmensa mayoría, buscan algún mecanismo para establecer relaciones, alianzas, para construir un futuro de largo plazo, que no está ofrecido por la sociedad en general, ¿no? Que lo que están viviendo clarísimamente, pues, es
obligación, quiero decir oportunidad, es una obligación de corto plazo que esperaría salvarla de alguna manera. No sé, es decir, es un ejemplo de una comunidad concreta, de una circunstancia histórica de la que creo que podemos aprender, pues un poco en este sentido la reflexión que tenemos ahora. Bueno, también creo que también nosotros tenemos que pensar cómo concebimos lo que es la universidad, porque quizás en la forma de trabajo que ya tiene una propia universidad se concibe de una forma diferente, y ahora nosotros cómo lo concebimos y de qué manera podemos invitar a los chavos para que ellos también hagan un acto de reflexión en la cual se puede llegar a un diálogo sobre invitarlos a decir qué cosas quieren ellos que se implemente para formar una universidad en la cual se construya una propia mirada desde una visión de rescatar lo nuestro, que es en el caso de los saberes comunitarios, y así mediante el diálogo libre y así fortalecer nuestra propia historia real de nuestras comunidades. Porque por encima de todas y todos, de decir, todas y todos tienen que aprender esto, y esa es la forma de entrar al mundo. Y la forma de entrar al mundo, decimos, la socialización es hacerlos que lleguen al sistema más despótico que ha podido concebir el hombre, que es el salón de clase. Ahí estamos en la peor situación imaginable. En ese salón de clase, el maestro tiene todo el poder dictatorial y además tiene la razón y además es por el bien de los niños. Quiere decir que los niños se socializan. La educación está fracasando en toda la línea, no está preparando a la gente para la vida y el trabajo, pero consigue una cosa en todos los niveles educativos. Aprenden los niños obediencia, a decir sí señor, sí señora, lo que usted diga, porque si no me expulsan. Y por eso muchos son expulsados, porque no aceptan esa obediencia ciega. Lo más grave es lo que sigue. No solamente aprendemos obediencia, sino que se moldea nuestro corazón y nuestra manera de ser en una cierta manera que aquí ya se ha estado criticando y que está en toda la crítica del mundo actual. Todo esto, esa es la principal bomba de tiempo de este simposio, es decir, ya no aceptamos este mundo. Este mundo es insoportable, este mundo no es vivible. Tenemos que crear un nuevo orden social. Este es el desafío que tenemos. Y tenemos que pensar que ese nuevo orden social va a ser un nuevo orden social basado en la celebración de las diferencias. En lugar de anular a los diferentes, en lugar de suprimir las diferencias, tenemos que celebrarlas y cultivar esas diferencias. Y basta que uno diga esto y lo aplique a la educación para que se acabe la SEP. Si nosotros nos planteamos que vamos a hacer eso, a considerar las diferencias de niños y niñas, a considerar sus contextos, a considerar la importancia del mundo local, la forma en que los niños y las niñas tienen que aprender a partir de su comunidad, de su realidad inmediata, a una colonia urbana, a un mundo rural. No podemos empezar con el currículum de la SEP, el currículum que la SEP ha importado de otros lados y que está imponiéndonos a todos, en donde lo local es una nota de pie de página, donde lo importante es todo lo demás. Tenemos que pensar que el nuevo camino implica reconocer ante todo el horror que estamos viviendo, un horror realmente insoportable, una situación sobrecogedora e invivible. Y que esto que se discutió muy claramente en el seminario de Chiapas de este mismo mes, ese pensamiento profundo ante la hidra capitalista, implica que estamos realmente en el horror, que aquello que nos dijo Fukuyama en los años 90 y que todo el mundo aceptó, estamos en el fin de la historia, porque dijo él, se atrevió a decir y se hizo famoso por decirlo, no hay nada, el hombre no puede ni siquiera concebir nada mejor que el matrimonio del capitalismo y la democracia liberal.
Y resulta que ambas certidumbres están en agonía, que realmente estamos tratando de organizar su funeral, que esas certidumbres de los años 90 ya desaparecieron y que entonces ahora nos planteamos seriamente, tenemos que inventar de nuevo un orden social. Pero ese inventar de nuevo un orden social, ese nosotros del inventar de nuevo, sería primero nosotras y nosotros, primerísimo, y segundo, entre la enorme diversidad de quienes somos realmente. Una forma de decirlo que es una forma de tomar un atajo, es decir, los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran, porque ya estaba el capitalismo, ya habían creado el capitalismo, ya estaban las empresas, el rey les pedía prestado a los burgueses, pero ellos seguían pensando en el rey, la monarquía, el siguiente baile de la corte. No podemos darnos ese lujo, tenemos que abrir los ojos, la mirada, para ver que el nuevo orden social no es una nueva utopía a proponer, incluso en esa definición tan linda de Galeano, sino que es una realidad que está siendo construida hoy por millones de personas. Y que lo que pasa es que tenemos la mirada anterior, que seguimos esperando los viejos tipos de revolución, cuando no vemos que hombres y mujeres ordinarios están por todas partes construyendo ese nuevo orden social. Ya casi acabó, Víctor, no me mires feo. Se trata de que pensemos seriamente en que tenemos que adoptar una actitud diferente ante lo que está pasando. Primero, tener este sentido de urgencia. De verdad, la situación no aguanta más. Ni la madre tierra, ni la sociedad, ni la cultura, las culturas pueden seguir por ese camino. Si se trata de decir, como dice Holloway, bye bye capitalismo, tenemos que decir muy, muy en serio qué significa en nuestra vida cotidiana y concreta. ¿Qué significa que abandonemos seriamente ese mundo de relaciones para construir cada uno de nuestros días un mundo diferente, relaciones diferentes con los niños, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con todas las gentes que conocemos? Ahí está el principio de crear un mundo diferente, un sistema de relaciones diferentes. Y si de eso se trata, quizás debemos poner en el centro lo que parece lo más importante. No solo está acabando el capitalismo y el socialismo y la era moderna y lo que llamamos esa civilización de la modernidad occidental que ha sido socavada en sus pilares básicos por los propios occidentales. No solo tenemos todo eso en una agonía muy dolorosa y violenta, sino que estamos también al final de 5,000 años de patriarcado. El patriarcado reformuló el matriarcado diciendo que el matriarcado era lo mismo que el patriarcado, nada más con las mujeres arriba. No tiene nada que ver con eso el matriarcado. Si estamos ahora pensando más allá del patriarcado, estamos diciendo que hombres y mujeres hemos asumido un sistema de comportamientos violentos, verticales, jerárquicos, que necesitamos desaparecer del planeta. Que el nuevo orden social no puede seguir manteniendo ese tipo de condiciones. Y esto nos plantea algunas cosas sumamente graves. Dice Julieta Paredes, la feminista boliviana, dice Julieta que clase social es una categoría sociológica importante que nos describe algo de lo que pasa entre nosotros, pero es también una denuncia de la opresión de una clase por la otra. Y dice que género tiene lo mismo, sí caracteriza sociológicamente ciertas condiciones de la sociedad actual, pero también denuncia la opresión de la mujer por el hombre. Que en el nuevo orden social que estamos construyendo, no es algo a construir, no es una utopía, es algo que estamos haciendo cada día millones y millones. En que claro, los zapatistas son quizás el núcleo más avanzado, la primera sociedad en la historia que ha roto el corazón del patriarcado. Se trata de pensar un mundo en que no haya ni clases sociales ni género. Y no es nada fácil. Y si esto mágicamente lo extrapolamos y lo tratamos de inyectar a nuestra función de educadores, hijos, ahí está de veras difícil. ¿Cómo construimos este mundo sin género, sin clases sociales? Y cómo en lugar de estarle transfiriendo a los niños y niñas, a los jóvenes y jóvenes,
las visiones que tenemos, esas visiones que están en agonía, esas que sentíamos que nos daban nuestro patrimonio como maestros, empezamos a tratar de aprender de ellas y de ellos y de toda la gente común. Que en eso estamos, pasar del nombre educación, el sustantivo, que nos hace inmediatamente dependientes de alguien que nos eduque, alguien, sistema público, sistema privado, los padres, la comunidad o quien sea, al verbo aprender, en que nosotros recuperamos nuestra propia agencia, en que nosotros volvemos a ser los dueños de nuestro propio destino. Gracias. Muy bien, damos rápidamente paso a las preguntas. Yo creo que podemos seguir el mismo esquema de la conferencia anterior. 5 personas que quieran hacer alguna pregunta o comentario y Gustavo que comparta después sus comentarios. Sí, ¿cómo capitalizar, cómo integrar el desarrollo tecnológico y la sociedad digital a todo este tipo de iniciativas? Muy buenas tardes. Si se trata de mirar hacia las prácticas, hacia el terruño, hacia la comunidad, de pronto nos encontramos en algunas zonas del país donde pues este terruño está pues plagado de violencia, una violencia atroz, noticias poco alentadoras cuando pedimos a los niños que tomen referente de su comunidad. Los paradigmas están cambiando, estamos teniendo que rediseñar nuestras preguntas hacia los niños. Yo soy profesor de primaria y ya no vale dejar trabajos o trabajos de casa donde los niños tengan que definir cómo le fue en la fiesta de su barrio porque hubo violencia o cómo te fue en tu casa si se perciben escenarios de violencia. Esa es mi pregunta. ¿Cómo mirar de nuevo hacia lo más íntimo cuando lo más íntimo, el terruño, está lastimado? En este proceso de construcción en el cual hemos errado, ¿cómo afrontar un proceso de deconstrucción para poder llegar a una educación diversificada, lejos de una educación universal? Hola, buenas tardes. En el caso de transformarnos a esta visión, ¿qué papel o qué nos toca hacer a nosotros como miembros de esta comunidad que actualmente nos dedicamos o decimos dedicarnos a la educación? ¿Cuál sería nuestro rol? ¿Qué nos tocaría hacer? Cambiar de ser educólogos a trabajar con el aprendizaje se me hace… Creo que es el reto, pues, pero es cómo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Esa sería como mi pregunta. Bueno, aprovechando que hiciste el comentario sobre el seminario en CIDESI, en San Cristóbal, ¿podrías compartirnos alguna cosa que tú hayas aprendido en este seminario tan reciente? Muy bien. Ahora Gustavo nos comparte las respuestas. Muy lindas preguntas, muchas gracias. Un primer comentario. Tenemos la inquietud, tenemos la arrogancia de pensar que desde la sociedad se está reformulando de otra manera todo este avance del desarrollo digital y tecnológico en todos los aspectos posibles.
Debo decir que hace 20 años, Harry Cleaver, al presentar el primer libro que se presentó en inglés sobre los zapatistas, en la introducción hablaba de el tejido electrónico de la lucha y cómo hace 20 años ya se planteaba con toda claridad cómo estaban personas independientes utilizando más adelante que el Departamento de Estado y más adelante que las corporaciones estos instrumentos específicos. Y tenemos que recordar que no fue un complot del sur. Una bibliotecaria en California leyó el 2 de enero los primeros comunicados y dijo, caray, esto es muy interesante, y le mandó, lo tradujo y le mandó a 300 universidades con las que tenía relación el comunicado en inglés, y otras 300 universidades dijeron, carajo, esto es muy interesante, y empezó a circular por el mundo en internet la lucha zapatista desde el 2 de enero de 1994. Quiero subrayar que esto está pasando y que están aquí en México estrenándose formas en que podemos escapar del Internet y se crean Internets independientes, redes autónomas de Internet, redes autónomas de telefonía celular, formas muy, muy avanzadas, más avanzadas que la tecnología de las grandes corporaciones para darle un sentido completamente distinto a este desarrollo tecnológico. Pero quisiera decir algo que está directamente conectado con nuestra preocupación. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, presume de ser la universidad más avanzada del mundo y la innovadora en materia de pedagogía. Y presentan su historia y dicen, miren, a mediados del siglo XIX nosotros sacamos esto y nos copiaron las otras universidades norteamericanas y después el mundo entero. Y luego sacamos esto otro y pasó lo mismo. Y luego seguimos así. Para llegar al MIT se necesita hacer una lucha competitiva feroz y todos los estudiantes norteamericanos están entrenados en esa lucha competitiva porque para eso es su sistema educativo, para crear individuos competitivos. Hace 8 años, estos individuos competitivos que llegaron al MIT, expresión suprema de la tecnología, donde se crean las más avanzadas tecnologías y se enseñan las más avanzadas tecnologías, estos estudiantes supercompetitivos se llevaron la sorpresa. Les dijeron el primer día, con la novedad de que aquí no hay grados, nadie los va a calificar, entonces no pueden competir con otros para tener un buen grado y ganarles a los demás. Segundo, aquí nuestros profesores tienen la orden de no dar tareas que puedan ser resueltas por cada individuo. Les aseguro que es requete difícil. No se trata de darle una tarea individual a un grupo de alumnos. Se trata de concebir tareas que solo pueden ser resueltas en forma cooperativa. Entonces el MIT, la avanzada de la pedagogía en el mundo, está diciendo, chin, la regamos. Todo lo que hemos estado haciendo está mal. Lo que tienen que aprender nuestros estudiantes es cómo se coopera, cómo actuar en cooperación, cómo actuar en grupo. Quiere decir que hasta ellos ya se dieron cuenta del desastre de la educación que domina en el planeta y que ya están tratando de hacer otra cosa, dándole un sentido distinto a la tecnología. Entonces yo diría, no es tanto integrar lo que están haciendo las corporaciones con esa tecnología, sino socavar esa tecnología, darle un sentido completamente distinto que el que ellos están haciendo. Y eso es lo que está pasando.